Business Intelligence. Aplicación práctica. Zoho Analytics, ERP Ad Control. Un Business Intelligence, o BI, es un software o aplicación cuyo fin es transformar los datos operativos de una empresa en información y esta a su vez en conocimiento, lo cual nos dará una gran ventaja competitiva a la hora de la toma de decisiones de la empresa. Un Business Intelligence nos permite reunir, depurar y transformar los datos obtenidos de operaciones diarias de la empresa, usando diferentes fuentes de datos, como por ejemplo ERP Ad Control, es decir, sus bases de datos, archivos de Excel, archivos de texto, entre otras fuentes. La información se encontrará estructurada y lista para ser explotada a través de análisis, los cuales generarán conocimiento, y esto pues es de mucha utilidad para la toma de decisiones de la empresa más acertada, dándonos una gran ventaja competitiva. Entre los beneficios de contar con un Business Intelligence son la integración de diferentes fuentes de información, el manejo a nivel usuario, una menor dependencia del área de tecnología de información, menor tiempo de preparación de informes y mayor tiempo para analizarlos. Y por supuesto una disponibilidad de la información en el momento que se requiera y donde sea. La herramienta con la que se asoció Ad Control se llama Zoho Analytics. Es un software de inteligencia empresarial y análisis de datos, uno de los más importantes a nivel mundial para el diseño y análisis de la información a nivel ejecutivo. Nos va a permitir la creación y visualización gráfica e intuitiva de paneles informativos en cuestión de minutos. Entre los clientes con los que cuenta esta aplicación de Zoho Analytics están las siguientes: Suzuki, HP, Philips, Toshiba, entre otras. Fuentes de información, es decir, de dónde podemos extraer los datos para generar información de utilidad a través de los análisis. Puede vincularse y combinar datos de diferentes fuentes. Para este caso utilizaremos las bases de datos de ERP Ad Control y archivos de Excel. Existen más de 30 fuentes posibles de información que trabajan en conjunto con el BI de Zoho Analytics. Este sistema se jacta de ser muy sencillo de utilizar, por lo que se resume básicamente su operación en 3 etapas. Importar los datos, es decir, como comentamos anteriormente, podemos importarla desde cualquier fuente. Normalmente en contacto directo con su área de sistemas se genera la configuración de los accesos hacia la base de datos de Ad Control, también pues para generar fácilmente esta integración entre el Business Intelligence y el ERP Ad Control. Crear las vistas. Esto ya es por parte de los usuarios. Ellos podrán utilizar una interfaz muy fácil de generar los reportes a través de la opción de arrastrar y soltar. De esta manera el usuario podrá personalizar sus informes de acuerdo a sus necesidades y a lo que requiera. Compartir ideas con tus colaboradores. Este BI permite la integración entre diferentes colaboradores, los cuales tendrán permisos tanto para trabajar conjuntamente en los mismos análisis o podrán consultarlos simplemente a través de vistas. Igualmente podremos exportar la información a formatos como PDF o Excel, pues para el envío de los datos a otros usuarios. A continuación, revisaremos la utilización del sistema en un caso práctico de Zoho Analytics. A continuación, revisaremos la funcionalidad del sistema Business Intelligence de Zoho Analytics, el cual pues mostrará la siguiente información organizada a través de diferentes subcarpetas, la cual cada una de ellas contendrá paneles de control. Podemos encontrar también información de reportes, gráficas, tablas dinámicas, tablas resúmenes, tablas de datos específicamente pues para la utilización y el armado de las gráficas. Accederemos a alguna carpeta en específico en la cual está conteniendo información de tanto de paneles como algunas tablas. Accederemos a este panel de control, recordando que un panel de control o un dashboard en el sistema es un agrupador de diferentes gráficas como la que se están visualizando, igualmente filtros y algunas tablas pivote o tablas dinámicas. Todo esto pues agrupando mucha información, la cual es de utilidad para la toma de las decisiones.
Recordamos también que un sistema de Business Intelligence no sirve simplemente para graficar información, no sirve para analizar datos, para analizar la información que puede ser útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, en esta gráfica de compras por proyecto, visualizamos que hay un agrupador por proyecto con un porcentaje de las compras realizadas por cada uno de ellos. Aquí podemos hacernos la pregunta de cómo está conformado este 72% de compras de este proyecto. Desde aquí, dándole un clic, podemos utilizar dos opciones. La primera, ver datos subyacentes. Esta información nos muestra una tabla con la información de la cual proviene esa gráfica, específicamente del proyecto indicado o de los proyectos que se vayan visualizando. Podemos trabajar en esta tabla con todas las funcionalidades, donde podemos hacer tanto filtros, podemos hacer ordenamientos o podemos exportar la información a Excel o a PDF, tal cual como lo hace el ERP Ad Control. Igualmente, regresando a nuestra gráfica, si le damos otra vez un clic izquierdo, pues podremos proceder a explorar en profundidad. Esto quiere decir que en el sistema podemos hacer minería de datos, es decir, podemos entrar a profundidad en la información. En este caso, de acuerdo a la gráfica, en el proyecto 1 seleccionado, podemos pedir más información. Por ejemplo, podemos ver o deseamos saber cómo está conformado ese 72% de las compras. Entonces seleccionamos, por ejemplo, la consulta por proveedor. Esto nos indicará entonces que de ese 72% está conformado por compras a estos proveedores, cada uno señalado con la leyenda respectiva y código de colores para identificar esta información. Todo esto pues es de mucha utilidad para el análisis de los datos y adicionalmente pues nos da un alcance de lo que puede hacer el Business Intelligence de Zoho Analytics. A continuación veremos un caso práctico del uso del Business Intelligence de Zoho Analytics. Para esto iniciaremos en el botón inicio de la parte superior izquierda, el cual nos dará una vista de todos los espacios disponibles que tenemos para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Son diferentes áreas de trabajo. Cada una de estas áreas podría representar, por ejemplo, base de datos. Una base de datos que está compuesta por diferentes gráficos, tablas, paneles de control, etc. Cada uno de estos espacios de trabajo son independientes entre ellos. Es decir, la información importada o mostrada o generada en cada uno de estos espacios o áreas de trabajo son independientes entre ellas. Podemos generar tantos espacios como requeramos pues para nuestra operación de nuestras empresas. Para esto, para nuestro ejemplo, utilizaremos este espacio de Ad Control. En ella podemos encontrar diferentes carpetas, las cuales se han dado de alta específicamente para diferentes ejemplos. Debemos considerar que estas carpetas, en el caso de los usuarios o empresas que operen con este sistema de Business Intelligence, pues podrán utilizar esta información o agrupador de carpetas para separar sus diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, podemos tener una carpeta para el área de obra, en el cual tenga control de sus presupuestos, controles de obra, etc. También puede haber otra carpeta en la cual pues ustedes puedan generarla para el área de clientes. En esta tendremos informes y tablas respecto a toda la facturación y cobros a clientes, etc. Y así también diferentes áreas pues pueden participar en la consulta de análisis y reportes desde este programa. Para empezar entonces la acción, utilizaremos la creación de una nueva carpeta. En el botón superior derecho está el botón de nueva carpeta y daremos un nombre a la misma. Indicaremos un nombre de nuestra carpeta en el cual agruparemos alguna información, alguna descripción importante y aceptaremos. El sistema entonces hará creado esa carpeta desplazándola hasta el final de la lista con el nombre que le dimos de alta. A continuación haremos el ejercicio de alimentar una tabla importada desde Excel. Para esto debemos contar con datos precargados en Excel, con las columnas que ustedes requieran, filas y columnas necesarias, y en este caso es un ejemplo de un listado de facturas de proveedores indicándonos si están pagadas dichas facturas y su saldo, indicándonos el nombre del proveedor, el origen de la factura, la fecha, el proyecto relacionado a dicha factura de proveedores, los importes de las facturas, el importe pagado, los saldos y algunas observaciones. Esta importación pues nos servirá para hacer un ejercicio de la creación de una tabla desde el Business Intelligence. Con estos datos entonces procederemos a hacer la importación. Desde el Business Intelligence entonces
haremos un clic en el botón superior izquierdo llamado Crear. Desde allí utilizaremos la primera opción para crear una tabla nueva o importar datos. En el sistema, como habíamos comentado, existen muchos orígenes de datos, se pueden importar de mucha información, bases de datos en específicas o el RPA Control, archivos de Excel, archivos de texto, entre otras. Para esto entonces utilizaremos la importación de archivos y fuentes desde Excel. Le daremos un clic, lo primero que nos indicará el sistema es el nombre de la tabla, le colocaremos un nombre, como en este caso, le colocaremos el nombre de tabla, facturas de proveedor, curso. Alguna observación o descripción. El tipo de archivo es muy importante. Para proceder a hacer la importación utilizaremos Excel y escogeremos el archivo donde esté ubicado. Para esto nos desplazaremos entonces a una carpeta en específico donde se encuentran los archivos que estamos comentando. En este caso está el archivo para importar tabla. Nos desplazamos hacia ese archivo y en la parte inferior daremos un clic en siguiente. La información que se muestra a continuación es un resumen de los primeros 4 registros que encuentra en la tabla, indicándonos los encabezados y alguna información de resumen. Desde aquí procederemos a darle un clic en el botón siguiente. De inmediato el sistema hará preparado la información para ser importada, indicándonos el nombre de nuestra tabla. Si la primera columna incluye encabezados, podemos cambiar el formato de las fechas que ha detectado el sistema. Si no nos gustan los formatos de fecha y hora, podemos borrar o editar los formatos sin ningún inconveniente, agregando más configuraciones de acuerdo a las necesidades que se requieran. Por ejemplo, el separador de los miles podemos utilizar una coma y el separador decimal un punto. Toda esta información todavía es editable una vez que ya se suba al sistema. Visualizamos entonces todas las columnas que se acaban de importar. En ellas podemos revisar o ver las columnas importadas, en las cuales podemos incluso desactivar la opción de que no se importen algunas columnas que haya detectado la importación. Igualmente podemos visualizar alguna información importante, como el cambio de los nombres de las columnas, las cuales también se pueden realizar desde esta misma ventana, en donde por ejemplo esta columna llamada importe moneda nacional, que representa el importe facturado de los proveedores, podrá ser cambiado bastando dar un clic, ingresando algún texto sin ningún inconveniente. Igualmente el formato de la columna podemos indicarlo, ya que el sistema detectó que era número decimal, pero podemos indicar por ejemplo que sea un formato de moneda. A continuación daremos un clic en el botón crear inferior de la ventana. De inmediato el sistema hace un análisis de las columnas totales y filas que detectó en el archivo, generando la tabla en este momento. El sistema nos mostrará en la ventana inferior o en la ventana de atrás todas las columnas y filas que importó desde Excel, pero genera también una ventana flotante, la cual nos indica lo siguiente. Zoho Analytics tiene la funcionalidad de que al detectar una tabla nueva o al importar esta tabla, también nos puede generar en automático una serie de informes como los que vimos hace un momento. Lo puede detectar y generar de manera automática en base a un algoritmo. Y nos indica si queremos generarlo para visualizar esa información. Le vamos a decir que sí para visualizar esos datos. De inmediato, el sistema nos indica que está generando esta información y abrió un reporte o un panel de control, en este caso un panel de importe de análisis, con el cual detectó y analizó la tabla mencionada y nos lanzó información importante como son filtros, nos indicó aquí también unos cuadros de indicadores, algunos gráficos, como los estamos visualizando, y también tablas pivote. Toda esta información la realizó de manera automática el sistema, utilizando un algoritmo de Zoho, pero es importante comentar que la información más fina y detallada de estos datos pues requiere el uso de un humano, ya que contiene pues toda la experiencia de ustedes que van a poder generar sus reportes personalizados de acuerdo a las necesidades de su empresa. Pero estos reportes pues nos pueden servir de base también para ser editados, cambiarles los nombres o revisar la información que sea de utilidad y mejorarla o en su caso pues utilizarla tal cual como lo muestra el sistema. Cerraremos nuestro panel, visualizaremos la tabla que habíamos comentado
que el sistema logró hacer su importación, en el cual pues podemos todavía organizar las columnas, ordenándolas, haciendo filtros o también incluso editando la información. Es conveniente comentarles que al editar la información directamente de las tablas, pues debemos tener cuidado con esta información, ya que la edición pues se verá reflejada de manera inmediata en todos los análisis gráficos o paneles que dependan de estas tablas base. Para consultar nuestras tablas importadas, bastará desplazarnos en la pestaña inferior de la izquierda las diferentes datos o tablas que se están generando desde el sistema. Aquí está nuestra tabla de facturas de proveedor curso que hemos realizado su importación. Con un clic podemos abrirla sin ningún inconveniente. A continuación realizaremos un gráfico. Para poder dar de alta un gráfico en el sistema, bastará con dar un clic en el botón crear y nos desplazaremos a la opción de vistas de gráficos. Al darle un clic, el sistema nos indicará una tabla base, una tabla por default. Podemos todavía generar dentro de un mismo gráfico la consulta de diferentes tablas, ya sean importadas desde Excel o del RPA Control, pero nos pide una tabla principal. En este caso nos desplazaremos hasta nuestra última tabla que hemos importado. Le daremos un clic en aceptar y empezaremos a dar de alta nuestro gráfico. La ventana está dividida en estos segmentos. En la parte izquierda se encuentra un segmento de las tablas o la tabla que se va a utilizar. Podemos incluir más tablas como comentamos o la tabla por default. Nos muestra todas las columnas que se importaron, están aquí. Y a la parte derecha pues podremos armar nuestro gráfico. Es muy sencillo, se usa una interfaz de arrastrar y soltar. Para nuestro ejemplo utilizaremos los siguientes datos. Por ejemplo, en el eje X de nuestro gráfico queremos visualizar los diferentes proveedores que se realizaron la importación. Y en el eje Y podemos importar una o más columnas, como por ejemplo el importe facturado de estos proveedores. Visualizaremos la columna de importe facturado y a la vez yo quiero ver en la misma gráfica el importe pagado de dichas facturas. Con esta información podemos darle un clic en este botón verde, donde el sistema nos generará un previo de este reporte, indicándonos pues los proveedores en el eje X y los importes en los ejes Y, indicándonos con una leyenda el total de importe facturado y con verde el total de pagos emitidos. A continuación, el sistema nos pregunta si queremos utilizar filtros. Existen dos tipos de filtros. El filtro, que en este caso es 0, que nos indica que todavía no hay ninguno. Este tipo de filtros son filtros ocultos en el sistema. Quiere decir que cuando se carguen las gráficas, ya vendrá filtrado por automático y no habrá manera de desactivarlo en vista de presentación, a menos que vayamos a una vista de edición como estamos en este momento y desactivemos dichos filtros. Entonces esa información pues será ya recargada automáticamente. Por ejemplo, podemos decirle al sistema que queremos que las diferentes facturas que están canceladas no queremos visualizarlas en el sistema, solamente queremos ver en las gráficas las facturas vigentes, y esto lo podemos agregar como un filtro fijo en el sistema. También existen los filtros del usuario. Estos filtros son diferentes a los filtros iniciales, ya que estos filtros sí serán controlados a través del usuario que visualice la gráfica. Él podrá determinar a través de esos filtros qué quiere mostrar a través de esta gráfica. Por ejemplo, podemos indicar un filtro de nombre del proyecto para filtrar por proyecto, y así también podemos pues filtrar cualquier otra columna que sea de utilidad. Por ejemplo, el tipo de factura. Listo. A la derecha hay un botón de color verde que nos indica si queremos visualizar nuestra gráfica en modo vista. De inmediato el sistema mostrará la información tal cual como se verá la gráfica, con sus columnas y sus filas determinadas, la leyenda y la información necesaria. Por ejemplo, los filtros, podemos decirle al sistema que queremos visualizar solo un proyecto, inmediatamente la gráfica precargará, o si no también podemos seleccionar un tipo de factura. Queremos ver las facturas de pedidos y de inmediato nos indicarán nada más los proveedores que han facturado los pedidos, o
también las facturas de estimación de los diferentes proyectos. Igualmente, en esta misma ventana podemos cambiar de tipos de gráficos. Existe una infinidad de tipos de gráficos que de acuerdo a las necesidades pues podrán ser utilizadas. Gráficos combinados, de barras, de líneas, también dispersos, o adicionalmente si le damos un clic en los 3 puntos nos desplegará otro grupo más de diferentes tipos de gráficos. De acuerdo a lo que requiramos, pues indicaremos en el sistema nuestro gráfico más adecuado. En cualquier momento podemos regresar al diseño con un clic en editar diseño y volvemos a nuestra gráfica original. A continuación haremos un guardado de la gráfica. El botón guardar en la parte superior nos indica un nombre con el que queremos guardar esta gráfica. Entonces le vamos a indicar un nombre. Gráfico de facturas de proveedor. Y muy importante, nos indica en qué carpeta queremos guardar esta información. Y si visualizamos, pues están todas las carpetas que vimos hace un momento en el explorador del Business Intelligence. Entre ellas debe estar nuestra carpeta de curso BI. Aceptamos y la gráfica se hará guardado correctamente en esa carpeta. Adicionalmente, todavía podemos hacer más modificaciones a nuestro gráfico. Por ejemplo, si accedemos al icono de la rueda aquí a la derecha, a los parámetros, podemos trabajar en nuestra gráfica tanto en forma como fondo y también en los formatos. Al darle un clic se abre una primera pestaña general donde eso nos indica el nombre de nuestro gráfico. Podemos agregar algunos textos adicionales. En la pestaña de los ejes podemos visualizar los dos ejes que forman parte de nuestro gráfico, indicando pues si queremos hacer un cambio en el nombre de los ejes. Igualmente podemos cambiar la fuente, el tamaño, el color y también podemos cambiar la orientación de los textos, si queremos que estén visualizados horizontal, vertical o inclinados. El eje Y igualmente también podemos editar los datos. Por ejemplo, podemos hacer unos cambios. Por falta de espacio podemos quitar algunas palabras, como en este caso. Lo total pagado, lo total facturado y total pagado. Igualmente podemos cambiar las fuentes, etc. Más a la derecha, más en la parte inferior, perdón, podemos indicarle en el sistema alguna etiqueta de las columnas. Aquí podemos ver una vista previa. Si visualizamos, no tienen los importes en la parte superior, que también son muy comunes. Pues desde esta opción de etiqueta de datos podemos indicarle al sistema si queremos que se visualicen esos valores. Un punto muy importante también son los rangos e intervalos. Podemos indicar en el sistema un rango nada más de apertura de la gráfica para que no se vea completa o intervalos de acción. Por ejemplo, podemos indicarle al sistema que a los 100.000 pesos marque un rango. Y ahí está, la gráfica, si ven, se corta hasta ese tamaño específicamente de los importes. Y si queremos usar intervalos, podemos indicarle al sistema entonces que cada 60.000 pesos marque los intervalos con los que se vayan a operar. En este caso le indicaremos 60.000 y no 600.000. Al indicarle 60.000, entonces los rangos pues se van adecuando a ese importe. Bien, continuamos con la siguiente pestaña llamada bordes y colores. Podemos cambiar los colores de nuestros bordes de cada una de las columnas, igualmente los tamaños o el estilo de borde, etc. Formato. Podemos indicar también por cada uno de los ejes si queremos cambiar el formato de presentación. Por ejemplo, podemos indicarle al sistema las unidades que sean en miles, millones, billones, etc. Las comas y puntos decimales, entre otros valores que se le puede indicar a los formatos de cada uno de los ejes. Leyenda. La leyenda o el cuadro de leyenda puede cambiarse de lugar, de acuerdo a lo que nosotros requiramos, pues para la mejor visualización, indicando fuentes y el título que vayamos a darle. En la parte inferior podemos cambiar los colores, por ejemplo, cambiando la paleta con la cual se va a presentar la información. Con una vista previa, podemos ver el cambio de colores de manera inmediata. La combinación, igualmente podemos cambiar el orden
de la presentación de nuestra gráfica. En este caso será un gráfico combinado. La línea azul representa el total o importe facturado y la línea roja o los cuadros rojos es el importe pagado. Podemos invertirlos sin ningún inconveniente, pues utilizando estas opciones de barra o línea por cada una de las columnas que están aquí indicadas. Umbral, un punto importante también, podemos indicar algunos topes simplemente referenciales para la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos indicarle al sistema que a los 80.000 pesos nos indique un primer tope, simplemente de gráfica. Y podemos agregar tantos umbrales como querramos. Al darle un clic en vista previa, pues visualizamos aquí una línea, justamente nuestro umbral de 80.000 pesos, el tope 1, simplemente como una referencia pues para los indicadores de nuestra gráfica. Finalmente, explorar en profundidad está relacionado a lo que comentamos hace un momento, a la minería de datos. Es decir, en el sistema podemos liberar que esta gráfica permita la exploración en profundidad. Podremos revisar, en base a la información presentada, un análisis más detallado del mismo. Incluso podemos indicar una ruta en específico. Si visualizaron hace un momento, cuando hacíamos una minería de datos, el sistema nos preguntaba pues sobre qué otra columna de esa tabla queríamos hacer minería, es decir, queríamos entrar a detalle. Con esta opción podemos indicarle al sistema que no haya una elección al usuario, simplemente ya esté predeterminada una ruta a elegir. Simplemente pudiéndole indicar aquí al sistema, por ejemplo, que cuando se haga la consulta de la información, directamente busque por proveedor para hacer la minería de datos. Y así podemos ir armando las diferentes rutas o la misma ruta con la que queremos definir a nuestro explorador en profundidad. Finalmente aplicamos la acción y podemos ver un modo de vista. Modo de vista nos dará previamente cómo se visualizará la gráfica con todos sus datos. En la parte superior estarán sus diferentes filtros que se hayan activado a conveniencia. Y también podemos ver la exploración en profundidad. Con un clic en cualquiera de las columnas vemos que se activa un explorador en profundidad hasta un nivel. En este caso, al darle un clic nos indica pues la exploración por proveedor. Esta pues es la funcionalidad de nuestras gráficas en el sistema. A continuación visualizaremos la creación de una tabla dinámica. Para generar una tabla dinámica nos desplazaremos otra vez en el botón de crear de la parte izquierda y utilizaremos la creación de una vista dinámica. Igualmente el sistema nos preguntará una tabla base en la cual obtendrá la información. Y en este caso, por ejemplo, utilizaremos otra consulta ya pregrabada llamada análisis de pedidos por partida. De inmediato el sistema abre a la izquierda las diferentes columnas que forman parte de esta tabla, pudiendo agregar más tablas sin ningún inconveniente. Para trabajar con esta tabla, nos indicará el sistema la misma interfaz de arrastrar y soltar para el armado de las columnas y filas y datos de nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, para este caso, que es un análisis de pedidos por partida, queremos visualizar en las columnas la descripción de la partida a la cual ha sido afectada. Busquemos entonces una columna referente a ese texto. Descripción de las partidas. Bastará con simplemente tocar una columna y arrastrarla hacia la derecha, soltándola en el espacio en el que deseemos que se visualice la gráfica. A continuación, en las filas, queremos la visualización de los insumos. Entonces, ya podemos tener una consulta de los insumos y sus partidas en las cuales han sido compradas estos insumos, y podemos agregar también algún dato informativo para la sumatoria, sobre todo el importe comprado o el insumo ejercido. Podemos ver una vista previa y en este caso está nuestra gráfica o nuestra tabla, en la cual nos indican los insumos en las filas y la partida en la que participaron, junto con los importes de compra de cada una de ellas. Esta información pues igualmente se le puede aplicar filtros, como hemos comentado, filtros ya internos en la tabla o filtros de usuario. Por ejemplo, podemos agregar un filtro de nombre del proyecto
y otro filtro con fechas de las compras. En cualquier momento podemos dar un clic en el botón de modo vista y se visualizará pues nuestro gráfico tal cual como lo estamos armando en este caso, que es una tabla pivote o una tabla dinámica. También podemos cambiar los temas. Si ven, inmediatamente el sistema está cambiando los colores con más funcionalidades que ustedes pueden trabajar. Probemos los filtros por proyecto que hemos agregado o también un rango de fechas de compras. Toda esta información pues ya se encuentra disponible en el sistema y procederemos a guardar esta tabla dinámica con un nombre muy específico como es el origen que tiene de los datos. Tabla facturado de proveedor. Indicaremos igualmente un lugar donde queremos guardar nuestra tabla, que en este caso sería nuestra carpeta curso BI. La información será guardada correctamente y en cualquier momento podemos consultarla desde el explorador, indicando simplemente la carpeta que queremos consultar, que se encuentra casi al final. Y en este caso curso BI contiene nuestra gráfica y nuestra tabla. Con estos iconos se podrá identificar claramente qué tipo de origen tiene cada una de estas herramientas que estamos dando de alta. A continuación crearemos un panel de control o dashboard. Para esto nos ubicaremos nuevamente en el botón de crear y desplegaremos las opciones que tenemos disponibles. En ellas podemos encontrar un panel de información con este icono de pequeños cuadros. El panel de información o dashboard, como lo habíamos comentado, es un agrupador de diferentes gráficas, tablas, indicadores, también filtros que son de utilidad pues para la toma de decisiones, ya que nos muestran información en una misma ventana única y simple, la cual pues contendrá toda la información necesaria de acuerdo a los criterios o análisis que se estén identificando o dando de alta en el sistema. Para poder generar un panel de control podemos visualizar en la parte izquierda que se abren todas las carpetas disponibles en nuestro espacio. Y también podemos incluso consultar o también mandar llamar otros cuadros de mando dentro de esta misma panel de control que estamos dando de alta. Para nuestro ejemplo, utilizaremos una carpeta llamada control presupuestal con algunos análisis ya precargados, entre ellas por ejemplo un presupuesto ejercido. Daremos un clic y soltaremos previo arrastre en cualquier lugar de nuestro panel. A continuación podemos visualizar otra carpeta, por ejemplo en esta carpeta de ejemplos para cursos, y de ella tomaremos un análisis de contratistas. Nos ubicaremos en cualquier lugar de nuestro panel, soltaremos y se abrirá o se generará esa gráfica llamado análisis de contratistas. Podemos también llamar otro análisis más, todos los que sean necesarios en el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis de contratos por proyecto, el cual también nos va a ser de utilidad, mandando a llamar esta información. Y por último, pues mandemos llamar también alguno de nuestros gráficos que hemos realizado, ya sea nuestro gráfico de facturas y también nuestra tabla dinámica que hemos generado. Si ven, muchas de estas tablas o informes que se han generado, gráficos, etcétera, vienen también de bases de datos de AdControl, pudiendo convivir sin ningún problema dentro del mismo panel de control, información importada a través de tablas de Excel o también del ERP AdControl. Desde aquí podemos ordenar nuestro panel para que no ocupen tanto espacio, pudiendo incluso arrastrar y mover de lugar los diferentes gráficos para ordenarlos a conveniencia. Ya sea contrayéndolos y moviéndolos del lugar y dejando pues nuestra tabla en modo extendido, ya que contiene más información. Adicionalmente podemos agregar indicadores, podemos agregar también cuadros de texto y agregar imágenes. Por ejemplo, podemos agregar un texto cambiando los textos, colores, tamaños a nuestra conveniencia. Arrastraremos esta información a la parte superior de nuestro panel
y lo contraeremos. Adicionalmente podemos agregar un logo, una imagen, ya sea seleccionando un archivo directamente de su equipo e insertándolo en su panel. Igualmente podemos arrastrarlo en cualquier lugar y ahí estaremos generando pues nuestro panel sin ningún inconveniente. Podemos ir dándole un clic en modo de vista y se abrirá entonces nuestro panel en tiempo real consultando la información que se va importando, indicándonos todos los datos pues que hayamos mandado a llamar, tanto de gráficos, tablas, indicadores, filtros, etc. Cada una de ellas con la funcionalidad de enviar la información a una tabla o entrar a profundidad, es decir, hacer la minería de datos. Los filtros en la parte superior, nombres y demás. Finalizaremos pues guardando nuestro panel indicando sobre todo la carpeta en la cual se va a guardar esta información. En la parte inferior pues buscamos nuestra carpeta de curso BI y guardamos los datos en esa carpeta. Otro punto también que habíamos comentado entre las etapas del control de este sistema BI Business Intelligence de Zoho es el poder compartir la información con colaboradores. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos en el sistema compartir esta vista que estamos trabajando o cualquiera de ellas para poder tener un equipo de colaboradores que ayuden a seguir generando los reportes que se le están compartiendo. Es decir, podemos armar un grupo de trabajo y ellos podrán también interactuar con la gráfica, no solamente en utilizarla en la vista, sino también en la edición y armado de nuevas gráficas. Bastará con indicar simplemente a quién le queremos compartir nuestra información. Y esta información pues será validada internamente en el sistema a través de sus cuentas de Google o a través de los correos que hayan registrado previamente en Zoho para que sean compartidas entre estos grupos. Podemos indicar también algunos permisos que vayamos a dar a nuestros usuarios en el caso de opciones de solo lectura o también si queremos trabajar con un equipo de trabajo, justamente un uso compartido, pues para que puedan trabajar editando la información. Algunos filtros también que queremos ya enviar precargados, podemos indicarlos a través de estos ejemplos indicados en esta pestaña. Ahora, si lo que necesitamos es simplemente enviar la información a través de un formato más genérico como es un PDF o una URL, pues podemos trabajar con la opción del sistema de exportar la gráfica. Al exportar este panel en específico, podemos exportarlo en formato HTML o exportarlo como PDF. Indicando en el sistema si queremos distribuir toda la información tal cual como está o en cada hoja de PDF uno de estos gráficos estaría en una página nueva. Al darle un clic, el sistema nos indicará el nombre que queremos darle a nuestro archivo de PDF, las características del generador del libro del PDF, y al exportar ya hará enviado una solicitud de exportación, el cual pues prácticamente tiene una respuesta casi inmediata. Lo abriremos y de inmediato pues visualizaremos nuestro gráfico en PDF con toda la información que hemos operado hasta el momento. De esta forma pues estamos conociendo la herramienta de Business Intelligence de Zoho Analytics, el cual pues nos permite toda esta gestión de la información que es de mucha utilidad para la toma de decisiones de manera oportuna y acertada en su empresa. Gracias.